Paz y gracias a todos. En esta ocasión voy a estar compartiendo con ustedes el tema que me concierne, que es acerca del libro Metodología del Antiguo Testamento, su autor Horacio Simian Joffre. Y aquí está la biografía. Este señor es un reconocido biblista argentino, sacerdote católico y miembro de la Compañía de Jesús, o sea, jesuita. Su trabajo ha tenido un impacto significativo en la exégesis, hermenéutica y metodología del estudio del Antiguo Testamento en el ámbito académico hispanohablante. Se formó en filología bíblica, lenguas semíticas y ciencias de la interpretación, con estudio avanzado en universidades europeas, particularmente en Roma y Alemania, donde profundizó en métodos histórico-críticos y aproximaciones contemporáneas en el análisis literario del texto bíblico. Y quiero ya brevemente, ¿verdad?, hacer la introducción. Y es que el estudio del Antiguo Testamento constituye una tarea esencial para la exégesis bíblica y la comprensión integral de la revelación de la Biblia. Su lectura presenta múltiples desafíos que van desde dificultades históricas y textuales hasta tensiones teológicas y hermenéuticas. Autores como Jean Louis Scott, Horacio Simian Joffre e Inocenzo Gargano, que son colaboradores de este libro, han mostrado que el lector contemporáneo necesita herramientas metodológicas diversas para abordar adecuadamente estos textos, los cuales han pasado por largos procesos de transmisión y reinterpretación. Y hay algo que debemos tener en cuenta, y es que el análisis diacrónico, las aproximaciones estructuralistas, el enfoque narrativo sincrónico y la tradición exegética patrística ofrecen perspectivas complementarias que permiten no solo reconstruir la historia del texto, sino también comprender su funcionamiento literario y su impacto teológico. Este trabajo presenta una síntesis de estas metodologías con el objetivo de ofrecer al lector un marco integral para una lectura responsable, profunda y transformadora del Antiguo Testamento. En la justificación, podemos ver que el estudio del Antiguo Testamento exige una base sólida debido a su complejidad histórica, literaria y teológica, así como a las dificultades que encuentran los lectores modernos para interpretarlo. Su diversidad y los desafíos que presentan algunos relatos requieren métodos que sean adecuados, que eviten lecturas superficiales. Los avances en la crítica textual y estudios literarios muestran que estos textos son fruto de un largo proceso de transmisión, por lo que es necesario combinar enfoques diacrónicos y sincrónicos para comprender su origen, su forma final y su mensaje para el día de hoy, su mensaje actual. Esta investigación se justificó porque ofrece al estudiante y al creyente una guía rigurosa que facilita una lectura profunda, equilibrada y relevante del Antiguo Testamento, fortaleciendo tanto la vida de fe, espiritualidad, como el estudio académico de las Escrituras. Yo me planteé 5 objetivos. Y el primero de ellos es identificar las principales dificultades objetivas y subjetivas que enfrenta el lector moderno del Antiguo Testamento. Esto incluye problemas de moralidad, violencia divina, diversidad textual y transiciones teológicas. Segundo, analizar aportes fundamentales de la crítica textual y las tradiciones textuales antiguas. Esas tradiciones textuales antiguas, en ella está incluido el texto Masoreta, la Septuaginta, los rollos de Qumrán, el Pentateuco samaritano, para así comprender la historia de la transmisión bíblica. Tercer objetivo, describir las características y alcance del método histórico crítico, destacando sus diferentes etapas: crítica textual, literaria, de tradiciones y tradicional, y la contribución en la reconstrucción de la formación del texto en la crítica textual.
Cuarto objetivo, evaluar los métodos sincrónicos, especialmente el análisis eh, narrativo, para así comprender cómo el texto bíblico produce sentido en su forma final mediante sus elementos literarios. Y quinto, examinar la propuesta hermenéutica de los padres de la iglesia, en especial su lectura tipológica, cristocéntrica, como aproximación teológica que integra la historia, espiritualidad y la contemplación. Salud. Las dificultades objetivas, las dificultades objetivas que enfrenta el lector moderno del Antiguo Testamento. Una de las dificultades es la moralidad cuestionable de algunos personajes bíblicos. En el Antiguo Testamento se presentan relatos donde los personajes centrales como Abraham, Isaac, Jacob, José, actúan muchas veces de ellos con engaños, mentiras o dureza, sin que el texto bíblico emita un juicio explícito sobre sus conductas. Esto genera escándalo en los lectores cristianos, pues parece que las escrituras no condena tales actitudes. Ahora, los padres de la iglesia trataron, ¿verdad? Siglo I, siglo II después de Cristo, siglo III también, trataron de arreglar esta problemática, como San Agustín ofrecieron dos soluciones. La primera, histórica, diciendo que las costumbres de la época eran distintas, por eso actuaban de esa manera. Otro decía figurativa. ¿Por qué? Porque interpretar los relatos como símbolos, se debía interpretar los relatos como símbolos de realidades superiores cumplidas en el Nuevo Testamento. Ahora, estas soluciones que traen los padres apostólicos, los padres de la iglesia, con todo el respeto que se merecen y toda la admiración que le he tenido a cada uno de ellos por su buen testimonio y su expresión de pasión hacia Cristo, no son convincentes. Porque lo que realmente se debe tener en cuenta en estos casos es que las figuras bíblicas son testimonio de una búsqueda de Dios desde la fragilidad humana. O sea, el texto bíblico te presenta personas débiles, común y corriente, como cualquier humano, que tienen un acercamiento con la deidad. Ellos en esos textos no son modelos morales perfectos, y su lectura enriquece la fe al mostrar que la debilidad forma parte del camino cristiano. Al ver personajes como Jacob, personajes como Elías, que era hombre sujeto a pasiones similar a la nuestra, esto nos permite y nos abre el camino de que si ellos pudieron acercarse a Dios, nosotros también podemos, y nos guía y nos dirige a abrazar el sacrificio expiatorio hecho por Cristo Jesús en la cruz del Calvario y poder abrazar la palabra cuando Dios le dice al apóstol Pablo: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. O sea, el hombre del Antiguo Testamento no es el objetivo no es ver un modelo ejemplar de moralidad, sino un ejemplo de fragilidad humana que se acerca a Dios y mediante el proceso de vida están siendo transformados y son escogidos por gracia. También uno de las dificultades es la escasez teológica sobre el más allá. Por ejemplo, vemos el caso de Job, donde vemos a un ser humano que sufre aún siendo justo. Claro que fue procesado y en medio de todo eso mostró sus debilidades. Sin embargo, esto solamente nos apunta de que debemos abrazarnos, como dije anteriormente, al sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. O sea, el ser humano necesita gracia. Ahora, pasando a otro tema, la crítica textual del Antiguo Testamento. La crítica textual del Antiguo Testamento busca reconstruir el texto más cercano al original y entender su transmisión oral. Para ello se estudian las diversas tradiciones como el texto masorético, el Pentateuco samaritano, Qumran, la Septuaginta, que son testigos de tradiciones de cómo ellos vieron el texto, un texto antiguo, y reconociendo tanto la riqueza como los errores propios de la transmisión manuscrita.
Los objetivos de la crítica textual. Número uno, restaurar textos dañados para acercarse lo más posible a la lectura original del autor. Segundo, trazar la historia de la transmisión y desarrollo de los textos, incluso cuando no están dañados, pero han sufrido cambios. En la práctica de la crítica textual se puede ver evidente cuando hay diferencias o dificultades en el texto bíblico. Se puede considerar corregirlo basándose en variantes textuales o en casos excepcionales o en conjeturas. El objetivo es acercarse lo más posible a la forma original del texto utilizando los testimonios directos e indirectos. Por esto se emplean dos métodos. Primer método, la crítica interna que evalúa el sentido, el contexto y el estilo del texto. Y la crítica externa que analiza el valor y la historia de los manuscritos y otros testimonios textuales. El trabajo crítico, comparar manuscritos y tradiciones que identifican lecturas originales. Por ejemplo, cuando usted lee un texto, hay una versión, la Sturgeontensia, que tiene un aparato crítico. Cuando usted va leyendo un verso bíblico, ellos le van identificando, usted chequea el aparato crítico y puede visualizar si en la Septuaginta se leyó de la misma manera que en el texto Masoreta, o si hay alguna variante también en el Pentateuco samaritano, en los rollos de Mal Muerto que fueron descubiertos. De eso se trata la crítica textual. También de reconstruir la historia del desarrollo del texto, considerar errores propios de la transmisión manuscrita y usar todos los testimonios disponibles para sanear el texto o los textos dañados y comprender su evolución. Principales ramas textuales, voy a seguir porque esto habla casi lo mismo, testimonios y traducciones. Tenemos el Talmud, que es el arameo, que data del siglo II después de Cristo, versión siriaca. Eso se puede ver en un aparato crítico también, cómo se tradujo, cómo se vio de esa manera en el siglo II después de Cristo. Claro está, señores, que esto que le estoy hablando, para usted llegar a este nivel, usted tiene que dominar por lo menos hebreo y los idiomas bíblicos, porque usted está fajado no con una traducción convencional o una traducción a un idioma latino, sino a los idiomas originales. Ahí se trabaja el hebreo, el griego y el arameo. Es un nivel bien alto de conocimiento, que es un nivel ya que cuando una persona está en un doctorado debería ya manejar ese nivel. Se mira la versión griega de Aquila, Símaco, Teodosio, que datan del siglo II después de Cristo, y la Esapla de Orígenes en el siglo III después de Cristo, con influencia en traducciones posteriores. Por ejemplo, ahora brevemente voy a hablar de los orígenes del texto hebreo del Antiguo Testamento. Existen varias propuestas que intentan explicar el origen del texto hebreo del Antiguo Testamento. Aquí están las diferentes propuestas. El texto único original, esta teoría la plantea P.A. de Lagarde. Esta teoría sostiene que hubo un único texto inicial, a partir del cual se originaron todas las formas posteriores. Según esta perspectiva, las distintas versiones y variantes que conocemos derivan de ese texto primitivo. La segunda, texto vulgares, ¿verdad? Que la sustenta P. Keir, contraria a la anterior, plantea que no existió un solo texto, sino que coexistían diferentes textos populares en diversas localidades. La unificación de estos textos en una versión común habría ocurrido mucho tiempo después. Por eso yo sé que ustedes han conocido, por ejemplo, la tradición yavista, la tradición sacerdotal, la tradición elogista. Esto se parece mucho a esas teorías. Y también tenemos los textos, la teoría de los textos locales, planteada por W. F. Albright Ross. Según esta teoría, el desarrollo textual se produjo en tres regiones principales. En Babilonia surgió el texto masorético, en Palestina el Pentateuco samaritano y en Egipto la traducción griega de la Septuaginta basada en un texto palestino. Ahora, la última selección comunitaria por Talmud propone
que de la variedad de formas textuales que circulaban, solo sobrevivieron aquellas que fueron más valoradas por determinadas comunidades socio-religiosas. Aquí yo hice un cuadro del texto hebreo que va hablando de varias etapas. El prototexto masorético data del siglo II antes de Cristo al 1 después del Cristo. Surge una tradición textual hebrea muy estable, reflejada parcialmente en manuscritos de Qumrán. Se distingue de otro tipo de textuales de la Septuaginta, el samaritano. Sus actores, ¿verdad? O autores, escribas judíos del segundo templo. Para ir un poquito rápido, para que me canse el tiempo, tenemos también el trabajo samaritano, que data del siglo VI, masorético, disculpen, siglo VI al siglo X después de Cristo. Estos añaden vocales, acentos y notas masoréticas. Crean sistemas de control para preservar cada letra. No cambian el texto, lo aseguran, señores. Este trabajo es loable y yo me maravillo, por eso toqué esta parte, y es que si los masoretas, posiblemente yo que soy un gentil, que puedo leer el texto hebreo, no se me hubiese sido posible haber podido aprender el hebreo bíblico. Incluso los mismos israelitas en el exilio olvidaron el hebreo porque el hebreo era sin vocales, era consonántico. Y cuando volvieron del exilio, se tuvo que escribir las letras hebreas en letras arameas, las letras cuadradas. Incluso los mismos judíos olvidaron el hebreo en ese momento, no todos, pero la mayoría, porque era consonántico. Entonces, gracias al trabajo de los masoretas, personas que no son de origen judío eh, tuvieron la oportunidad y tienen la oportunidad de poder aprender el hebreo porque ellos idearon las nikudots, las vocales. Y el texto masorético consolidado en el siglo X después del Cristo, tenemos el Codex Alepo y el Codex Leningradensis. El Codex Leningradensis es el que se usa mayor parte en todas las Biblias hebreas, porque el Codex de Alepo está incompleto. Según una tradición, se quemó una parte. Otros dicen que no se quemó, que es una teoría que no es verídica. Entonces hay como dudas ahí. Se dice que se quemó y hay solamente parte. O sea, el Códice de Alepo es el manuscrito masorético más preciso y autoritativo, escrito en el siglo X con la tradición tiberiense de Ben Asher, y aunque hoy está incompleto, sigue siendo la referencia clásica para la pureza del texto bíblico hebreo. Tenemos ahora, pasando a otra parte, el enfoque diacrónico y el sincrónico. Podemos ver que el método sincrónico analiza un texto en su estado final, como una unidad completa, como una unidad completa. Creo que el 90% de la iglesia cristiana aquí en República Dominicana utiliza el método sincrónico, pues estudia su estructura literaria, su coherencia interna, su narrativa, su trama, sus personajes. Creo que me excedí con el 90%, tal vez el 60%, su retórica. Ahí es el público que estudia teología, sí maneja el sincrónico, su retórica, su simbolismo, su mensaje global. En este enfoque no se pregunta cómo se formó el texto, sino cómo funciona tal como está. O sea, yo tengo la Biblia aquí y me intereso en esta parte solamente. El concepto de diacronía, la diacronía es un poco diferente, pues se ocupa de estudiar el texto bíblico a lo largo del tiempo, tomando en cuenta su proceso de formación, que es lo que estamos haciendo nosotros acá, el desarrollo a través de distintas etapas y los cambios experimentados antes de alcanzar su versión final. Bajo este enfoque, se considera que muchos textos bíblicos no fueron compuestos en un solo acto, sino que resultan de múltiples capas sucesivas de redacción, edición y reinterpretación. Ahora, enfoque del método sincrónico. Se enfoca en la forma final del texto, en la relación entre las partes del texto, en la cohesión literaria, en el estilo
y los patrones internos, en la narrativa, la trama, personajes y tiempo, en las funciones y frases y escenas dentro del conjunto, en el mensaje teológico tal como se presenta actualmente. Lo que quiero decirle es que el método sincrónico no intenta reconstruir fuentes, identificar autores múltiples, analizar la historia de redacción, buscar tradiciones antiguas detrás del texto. No se interesa nada de esto. Sin embargo, el enfoque del método diacrónico abarca lo que es la crítica textual, que se dedica a recuperar la forma original del texto mediante la comparación de manuscritos y versiones antiguas, estudiando errores, glosas, corrupciones y correcciones conscientes. La crítica literaria o de fuente, que indaga las fuentes previas utilizadas por los autores como relatos antiguos, tradiciones orales, documentos sacerdotales o narraciones proféticas. Y las citas tradicionales, aquí se enfoca en analizar la transmisión, adaptación y reinterpretación de las tradiciones por parte de distintas comunidades a lo largo del tiempo. Y en la crítica de la redacción, que se encarga de examinar el trabajo de los redactores finales y quienes organizaron, combinaron y teologizaron las tradiciones, otorgando al texto su forma definitiva. Y hay algo interesante que planteó el autor del libro cuando yo analizaba todo esto, y es que él reconoce que el método histórico crítico puede llevar a una fragmentación excesiva del texto. Él se basa, pues, este método se basa en hipótesis que en ocasiones no pueden ser verificadas y puede dar pie a reconstrucciones demasiadas especulativas. Por eso la crítica textual es loable. Sin embargo, usted tiene que ser muy cuidadoso porque se basa muchas veces, en la mayoría de veces, en hipótesis que muchas veces no son sustentables. Por ello, Simon Joffre insiste en la necesidad de complementar la diacronía con la sincronía. Es decir, la lectura del texto en su forma final para alcanzar así una interpretación equilibrada. O sea, estos dos métodos se fusionan para tener una teología equilibrada. Ahí planteamos el análisis narrativo, que es el instrumento metodológico que permite aplicar el enfoque sincrónico. Scott, uno de los colaboradores del libro, lo define como el método que investiga cómo se cuenta la historia y cómo los distintos componentes guían la comprensión del lector. Desde esta perspectiva, señores, el texto bíblico se concibe como un relato donde cada elemento, incluso los silencios o las descripciones, responde a una intención comunicativa y teológica clara. Hay 6 componentes de la clave de la narración. Está el narrador, que es la voz que presenta la historia. El análisis se enfoca tanto en lo que comunica como en el que se omite, pues esto dirige la interpretación. Scott distingue 3 tipos de narradores. Está el omnisciente, que conoce todo, incluso pensamientos y el futuro. El narrador limitado, que es restringido o se restringe a lo que un testigo podría saber, y el objetivo, que se limita a relatar hechos sin penetrar en la conciencia de los personajes. El segundo componente clave de la narración son los personajes. En los textos bíblicos, los personajes suelen ser funcionales más que psicológicos. Se estudian por sus acciones, diálogos, motivaciones y sus relaciones. Su función principal es revelar valores y permitir al lector interpretar la acción divina. Tenemos la trama, que es la secuencia organizada de acontecimientos, introducción, el conflicto, punto culminante y desenlace. El conflicto, señores, es esencial, pues genera la atención para permitir la revelación del mensaje. Tenemos tiempo y ritmo, espacio y el punto de vista. Vamos a pasar. La hermenéutica patrística, muy interesante esta parte aquí,
Los padres de la iglesia veían la escritura como humana y divina, igual que Cristo. Para ellos la historia bíblica es real y es necesaria, pero apunta a un sentido espiritual más profundo, sobre todo, alcanzado sobre todo por la tipología, que muestra cómo todo culmina en Cristo. Aunque Alejandría, la escuela de Alejandría, enfatizó la alegoría y Antioquía el valor de la historia, ambas buscan revelar a Cristo como centro de toda la Biblia. Además, para interpretar correctamente la Biblia, según los padres, la hermenéutica patrística, no basta el conocimiento técnico, o sea, la exégesis. El exégeta debe vivir en oración, en coinonía en la iglesia y en comunión con el Espíritu Santo. Entonces, la lectura del Antiguo Testamento exige una proximidad multidimensional capaz de integrar la historia, literatura, teología y espiritualidad. Pudimos ver que los métodos diacrónicos permiten comprender la compleja formación de los textos y los procesos de transmisión que los han configurado. Los enfoques sincrónicos revelan su estructura interna y su capacidad narrativa para transmitir significado, y la hermenéutica patrística muestra cómo estos textos alcanzan su plenitud en Cristo y en la vida de la iglesia. Por tal razón, esta diversidad metodológica no debe de entenderse como una competencia, sino como un diálogo fecundo que ofrece al lector de la época una comprensión más completa y profunda de las Escrituras. En última instancia, leer el Antiguo Testamento implica acercarse a un texto que, lejos de ser un documento del pasado, continúa interpelando, formando e inspirando en la comunidad creyente.